Ok, conceptos y terminología básica de la computadora. Empecemos por los conceptos. ¿Qué es un computador? Un computador es una máquina electrónica capaz de procesar datos. ¿Qué son los datos? Los datos es toda la información al respecto de un tema en específico. ¿Qué es la información? La información es la acción de informar sobre algún tema o un dato de información en concreto. ¿Qué son las unidades de información? La unidad de información, la más baja, se puede decir que es el bit, la que maneja la computadora, que son puros ceros y unos. A su vez existen los kilobytes, los megabytes, los gigabytes y los terabytes, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno está compuesto por 1024 unidades de la unidad anterior. Esto quiere decir, un kilobyte está compuesto por 1024 bytes. Un megabyte está compuesto por 1024 kilobytes, etcétera, etcétera, etcétera. Procesamiento de datos. ¿Cómo se puede definir el procesamiento de datos? El procesamiento de datos se puede definir como el procesamiento lógico del pensamiento para procesar los datos sobre un tema en concreto. Por ejemplo, es lógico que si yo le digo a una persona que 2 más 2, ellos pueden procesarlo y decirme que eso es 4, pues, porque es algo lógico que tenemos intrínseco en nosotros los seres humanos. Si tú le dices a una computadora 2 más 2, ella también te puede responder con 4, dependiendo de las reglas que tenga la computadora a seguir. Que es un sistema de información. Es todos los sistemas que embarcan a una información como tal. Por ejemplo, un sistema de información puede ser la computadora realizando todo lo... Bueno, un sistema de información puede ser una calculadora, por ejemplo. Es un sistema que se le ingresan datos por los números y se arrojan datos dependiendo de las operaciones matemáticas que se le den a la computadora para hacer. A la calculadora para hacer. ¿Qué son los tipos de computadoras? Podemos empezar con las computadoras de escritorio. Son las computadoras que comúnmente se tienen en la casa. Son computadoras fijas, sirven para hacer trabajos, jugar juegos, etc. Las laptops son computadoras móviles. Como su nombre lo indica, son computadoras chicas, son computadoras chicas que se pueden colocar encima de lo que es el regazo de nosotros, pues, para poder trabajar sin ningún problema. Y los smartphones, que hoy en día pues, pueden considerar computadoras porque sirven básicamente para todo lo que puedes hacer en una computadora en estos momentos. Claro, no con la misma potencia, pero posible en donde lo quieras hacer. Por ejemplo, calcular datos, escribir archivos de Word, procesar datos, etcétera. Ok, pasemos con la evolución de los sistemas de la computación. Todo empezó con el ábaco. El ábaco es la computadora más sencilla. Lo utilizaban los mercaderes en la antigüedad para realizar operaciones matemáticas sencillas para poder realizar su trabajo, pues. Generalmente las computadoras salen es de la necesidad de los seres humanos de realizar su trabajo de una manera sencilla. De ahí tenemos la máquina de Babbage, que fue creada para realizar logaritmos y realizar funciones logarítmicas por aproximaciones. También tenemos las primeras generaciones, que son los Mark I, la ENIAC, la EDAC. La segunda generación, que incluye la COBOL, los Fortran. De la tercera generación, que ya incluye las computadoras IBM. La cuarta generación, que es cuando ya se empezaron a realizar los microprocesadores. Y la quinta generación, que es la que estamos ahorita, que son los CD, los software, los satélites, las inteligencias artificiales. Y las computadoras que tenemos hoy en día, pues. O sea, si no hubiésemos empezado el desarrollo de la anterioridad por pura necesidad, los teléfonos no existirían, las computadoras de escritorio no existirían y seguiríamos realizando los problemas con ábaco, pues. Más que nada todo surgió de una necesidad para realizar todo lo que tenemos hoy en día. Ok, pasemos a los elementos que conforman una computadora. ¿Qué es importante decir aquí sobre lo que es los elementos que conforman una computadora? Empecemos a decir que es la memoria RAM. Es una memoria volátil. ¿Qué quiere decir que sea volátil? Que se borra cuando se apaga la computadora. Generalmente es la que realiza todos los procesamientos de la computadora en un momento en específico, pues. Y también tenemos la memoria ROM, que es de solo lectura y no es una memoria volátil. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya se escribe esa memoria en el procesador no se puede cambiar, pues.
O sea, aunque se apague la computadora, esa información va a seguir allí. Ok, pasemos a lo que es los hardware. En los hardware tenemos los procesadores, que son el cerebro de la computadora. Es lo que le permite realizar todas las funciones que realiza la propia computadora, sea manejo de datos, sea cálculo de datos, etc. Tenemos los dispositivos de entrada, que esos son, por ejemplo, los micrófonos para recibir el audio que nosotros transmitimos, las ondas sonoras, y que la computadora pueda entender que nosotros transmitimos un sonido, pues, ya sea para después colocarle en un video o lo que sea, o un feedback para utilizar los micrófonos en conversaciones. También tenemos a los dispositivos de salida. Específicamente solo dejan salir datos, sean esto los audios que se transmiten por los audífonos, sea esto el video que se transmite por las pantallas, sea esto cosas que se transmitan nada más. No puede ser un dispositivo que esté recibiendo, solo puede estar transmitiendo. De ahí su nombre, dispositivos de salida de información. Y también tenemos los dispositivos de almacenamiento. Estos son los discos duros, USB, memorias SD, SSD, discos de estado sólido. Generalmente son para guardar datos. Se pueden transportar después de guardar los datos o llevar a otro lugar para ser procesados en otro lugar. Por ejemplo, si tú tienes una computadora específica para poder conseguir datos de, yo que sé, rocas, y después quieres llevar esos datos para que sean verificados en un laboratorio, tienes que utilizar algún USB o una red para poder transportar esos datos. Ok, pasemos a lo que es el hardware. Perdón, el software. Los software son todo lo que no podemos tocar de la computadora. Son reglas, programas que rigen la computadora para realizar algo en concreto. Podemos señalar en los software los sistemas operativos. Los sistemas operativos es todo lo que rige, todo lo que maneja, todo lo que gestiona el hardware de la computadora. Y estos a su vez se pueden, o sea, la función que cumplen los sistemas operativos son la gestión de la memoria principal, la gestión de la memoria secundaria, la gestión de los procesos que realiza la computadora, los recursos que tiene la computadora, la gestión de los usuarios, y gestiona también la seguridad de la propia computadora. Estos a su vez tienen su tipo, pues. Hay sistemas operativos monotarea, multitarea, sistemas de un usuario, de múltiples usuarios, de muchos recursos, centralizados, descentralizados, y de recursos centralizados o descentralizados. Ok, también podemos indicar en el software los lenguajes de programación. ¿Qué son los lenguajes de programación? Los lenguajes de programación es lo que nos permite nosotros dar a la computadora una instrucción. Estos a su vez están divididos en niveles. Existen los lenguajes de programación de bajo nivel, de medio nivel y de alto nivel. Los de bajo nivel son los más acercados al lenguaje de máquina. En sí son los lenguajes de máquina, que es lo que trabaja la máquina, puro 0 y 1. Generalmente nosotros no lo entendemos porque no hay manera de que lo entendamos. También existe el lenguaje ensamblador, que ya es un poco más entendible al ser humano, pero aún así es un poco críptico, pues. Solo utiliza números, pero podemos intentar comprenderlo, leerlo. Los lenguajes medios todavía siguen utilizándose un ensamblador, pero se pueden seguir escribiendo. A veces son confundidos con los de bajo nivel. La raya de división es no hay mucha raya de división. Y los de alto nivel son los lenguajes de programación que se utilizan generalmente. Lazarus, C, que son lenguajes de programación que tienen tienen una manera de escribirse y es más comprensible a los humanos. Por ejemplo, sea un if, sea un si, un también, un or, o sea, tienen su sintaxis para colocar las instrucciones a la computadora y realizar un programa o un procesamiento de datos en específico. Ok, pasemos a lo que son las aplicaciones de la computación en la sociedad. ¿Por qué es importante la computación en la sociedad? Toda la sociedad fue construida a base de la computación.
muchos lugares se utilizan computadoras. Se pueden utilizar computadoras para realizar pagos, manejo de datos, calculadoras se pueden también definir como una computadora, pues. Se puede definir como una computadora también a los sistemas que utilizan los bancos para realizar los pagos, muchas cosas. De verdad que es una aplicación en la sociedad muy importante. La verdad es que sin las computadoras o sin la computación como tal, seguiríamos utilizando dinero en efectivo, no, las tarjetas de crédito no pudieran haber existido hoy en día. De verdad que es un tema muy importante. Y con esto termino mi exposición. Fue un placer y